Buenas, mi nombre es Henry Fernández y le voy a explicar acerca de la unidad de transmisión de datos. La conmutación. Si se entiende las arquitecturas y técnicas utilizadas en la conexión de terminales telefónicos, la red telefónica se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicaciones conmutadas, formadas por un conjunto de nodos interconectados, de forma que si la información se transmite de un origen a un destino mediante su encaminamiento a través de distintos nodos que se encuentran conectados mediante rutas de transmisión. La información que accede a la red desde un terminal se encamina a su destino, siendo conmutada de un nodo a otro. Aparece así la conmutación como uno de los primeros conceptos que se necesitó desarrollar para conseguir interconectar entre sí a los usuarios de los diferentes sistemas de telecomunicación a un coste razonable, pudiendo ser definida la conmutación como la parte de telecomunicación que estudia los sistemas que permiten establecer conexiones semipermanentes entre dos terminales cualquiera enlazados al sistema. Las redes conmutadas se pueden clasificar en base a los procedimientos que se utilizan en la conmutación de la información de un enlace a otro, dando lugar a las redes conmutadas en circuitos, mensajes y paquetes. En cuanto a la conmutación de circuitos, la telecomunicación por conmutación de circuitos implica que en un momento dado hay una ruta dedicada entre dos terminales. Esta ruta se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, dedicándose en cada enlace físico a un canal a la conexión. Para llevar a cabo la comunicación por conmutación de circuitos se necesita seguir las tres fases siguientes: establecimiento de circuito, transmisión de la información y desconexión del circuito. Puesto que la ruta de conexión se establece antes del comienzo de la transmisión de la información, habrá de reservarse la capacidad de un canal entre cada par de nodos en la ruta y cada nodo habrá de disponer la necesidad de capacidad necesaria interna de conmutación para manejar la conexión requerida. Así pues, la capacidad del canal está totalmente asignada aun cuando no hay transferencia de datos. En las comunicaciones telefónicas, la utilización del canal puede ser alta. Sin embargo, en una conexión de transmisión de datos, el canal puede ser utilizado durante mayor parte del tiempo. Cada nodo en una red de conmutación de circuito es una central de conmutación. En cuanto a la conmutación de mensajes, en este tipo de conmutación es cuando un terminal requiere enviar un mensaje que incorpora a esto una dirección de destino. El mensaje pasa a través de la red de un nodo a otro, recibiéndose en cada uno de ellos el mensaje completo que es almacenado y retransmitido al nodo siguiente. De esta forma, no se necesita establecer una ruta dedicada entre dos terminales. Un nodo de conmutación de mensajes es típicamente un mini ordenador con algunas características de entrada-salida, que lo hace particularmente adecuado para el tratamiento de los mensajes entrantes y salientes. Ahora bien, la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes trata de combinar las ventajas de conmutaciones de mensajes y circuitos, minimizando las ventajas de ambas. Es una técnica similar a la de mensaje, con la diferencia de que la longitud de las unidades de formación, es decir, de paquete, está limitada, en tanto en que la conmutación de mensajes de longitud de estos es mucho mayor. Y en caso de que la red de conmutación de paquetes, los mensajes que superan la máxima longitud preestablecida deben ser divididos en unidades de información más pequeñas por equipos terminales. Cuando una estación terminal desglosa un mensaje de paquete y envía estos datos a sus nodos, existen dos métodos de tratamiento de los paquetes por la red, bien sea el método datagrama y el método de circuitos virtuales. La comparación de las técnicas de conmutación. A continuación, en la tabla número 1 se indica un conjunto de características que, junto al rendimiento, se debe tener en cuenta a la hora de efectuar un análisis de utilización de las distintas técnicas de conmutación en aplicaciones de telecomunicaciones. Como podemos ver, en conmutación de servicio tenemos la vía de transmisión dedicada, y en conmutación de mensajes, conmutación de paquete, bien sea por datagrama o por circuito virtual, tenemos la vía de transmisión no dedicada. En la siguiente fila tenemos que en conmutación de circuitos tenemos la transmisión de transparente de información, y en conmutación de mensajes tenemos transmisión de mensajes, y en la conmutación de paquetes
de paquetes, tanto datagramas como un circuito virtual, tenemos la transmisión de paquetes. En la tercera fila, en conmutación de circuitos, tenemos adecuada para su uso interactivo. En conmutación de mensajes tenemos no adecuada para su uso interactivo. Y en conmutación de paquetes, tanto datagrama como circuito virtual, tenemos la adecuada para su uso interactivo. En la cuarta fila tenemos en conmutación de circuitos mensajes no almacenados. En conmutación de mensajes tenemos almacenamiento de envíos para envíos diferidos. Y en conmutación de paquetes, tanto datagrama como circuito virtual, tenemos almacenamiento de paquetes hasta su envío. En la quinta fila, en conmutación de circuitos, tenemos ruta establecida para toda la comunicación. En conmutación de mensajes, tenemos ruta establecida para cada mensaje. En conmutación de paquetes datagramas, tenemos ruta establecida para cada paquete. Y en circuito virtual, que es comunicación de paquetes, tenemos ruta establecida para toda la comunicación. En la sexta fila tenemos en conmutación de circuitos retardo de llamada, retardo de transmisión despreciable. En conmutación de mensaje tenemos retardo de transmisión de mensaje. En conmutación de paquetes datagrama tenemos el retardo de transmisión de paquetes, y en el circuito virtual tenemos retardo de llamadas de circuitos virtuales conmutados y retardo de transmisión de paquetes. La séptima fila tenemos conmutación de circuito. Sobrecarga puede bloquear la llamada, no hay retardo una vez establecida la llamada. En conmutación de mensajes tenemos sobrecarga incrementa al retardo de los mensajes. En conmutación de paquetes datagrama tenemos sobrecarga incrementa el retardo de los paquetes. Y en circuito beta tenemos sobrecarga puede bloquear la llamada e incrementar el retardo de los paquetes. En la próxima fila tenemos en conmutación de circuito tenemos no hay conversión de velocidad de código. Y tanto en conmutación de mensajes, en conmutación de paquete datagrama y circuito virtual tenemos conversación de velocidad y código. En la siguiente fila tenemos conmutación de circuito, tenemos el ancho de banda fijo. Y tanto en conmutación de mensajes como conmutación de paquetes, datagrama y circuito virtual tenemos el ancho de banda dinámico y funcionamiento del tráfico. En la próxima y última fila tenemos en conmutación de circuito que no hay caracteres de control una vez realizada la llamada. En conmutación de mensajes tenemos carácter de control de cada mensaje. Y en conmutación de paquetes, datagrama y circuito virtual tenemos que el carácter de control de cada paquete. En cuanto a ingeniería de tráfico, cuando nos referimos a ingeniería de tráfico en telefonía o en general en telecomunicaciones, se denomina ingeniería o gestión de tráfico a diferentes funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar o supervisar las redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas de acuerdo a la demanda de servicio, márgenes de beneficio a la explotación, calidad de presentación y entorno regulatorio y comercial. A través de esto encontramos los que son los servicios, los cuales son demanda del servicio, naturaleza del servicio, sistema de inventario, servicio de voz, dimensiones de equipo y las consideraciones. En cuanto a la demanda de servicio, tenemos que la demanda de servicio se entiende de diferentes aspectos: números de clientes de la red, uso de la red por dichos clientes para los distintos servicios de la red, origen y destino de las conexiones, tiempo de conexión y la evolución de distintos aspectos en el tiempo, es decir, las variaciones horarias y estacionales, previsiones de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, etc. También se consideran las necesidades de interconexión entre diferentes operadores locales, nacionales e internacionales. Bien, ahora la naturaleza del servicio. Cuando nos referimos a la naturaleza del servicio, es la que requiere un alto estándar de rendimiento desde el punto de vista del usuario. La gran mayoría de las demandas deben ser satisfechas con poco o ningún retraso a la calidad funcional de los servicios. Está regulada y estandarizada internacionalmente por Unión Internacional de Telecomunicaciones, es decir, a la ITU. En las últimas décadas, por otros organismos y foros de normalización que dan respuesta rápida a introducción a tecnologías que se producen en este campo. Bien, cuando nos referimos al sistema de inventario, es un aspecto crítico y frecuente olvidado a los sistemas de inventario de supervisión de la red orientada a la ingeniería de tráfico. La inexistencia o desactualización de inventario son fuentes de errores de planificación y diseño que provocan compras innecesarias, pero también focos de desatención de la demanda y congestión.
Cuando nos referimos a servicio de voz, el mundo de las redes de telefonía, entendido como prestación de servicio de voz, es moderadamente en caso particular, ya que la evolución del sector está moviendo los esfuerzos de la integración de redes multiservicios que facilitan voz, datos y multimedia mediante infraestructura y procedimientos compartidos. El ejemplo más claro se tiene en las redes de telefonía celular originalmente de voz analógica que llegan a los comienzos del siglo XXI a los móviles de tercera generación que integran voz, datos y servicios multimedia de música, entretenimiento y video. Por último, tenemos el dimensionado de equipos, que es uno de los aspectos más interesantes en diseño de redes dimensionadas de equipos y elementos de interconexión. Cualquier intento de telecomunicación en progreso va a requerir recursos de red desde la fase de establecimiento hasta finalización. Estos recursos por una llamada particular pueden variar en tipo la cantidad dependiendo del servicio demandado, la fase del proceso de comunicación y la propia red o redes que atraviesen. Un ejemplo simple es el dimensionada a una ruta de enlace entre centrales de conmutación y circuitos. Los métodos de dimensionamiento. El método de dimensionamiento aplicable en este ejemplo de teoría de tráfico se engloba dentro de las fórmulas de Erlang y en particular para sistemas de pérdidas en fórmula Erlang-B. Como podemos observar, es una función la cual G porcentaje es igual a F de N A, donde G es el grado de servicio que resulta cuando la ruta de N enlace se le ofrezca una intensidad de tráfico A. Entonces, el proceso de cálculo de dimensionado consiste en hallar el número entero en N enlaces para el valor de A de tráfico estimada en el grado de servicio G prefijado a partir de la función de tráfico que aplique. Colas. Cuando nos referimos a las colas, son un aspecto de vida moderna que nos encontramos continuamente en nuestra actividad diaria. El estudio de las colas es importante porque proporciona tanto una base teórica, el tipo de servicio que podemos esperar en un determinado recurso, con la forma en la cual dicho recurso puede ser diseñado para proporcionar un determinado grado de servicio a sus clientes. Cuando nos referimos a la teoría de la cola es un estudio matemático del comportamiento de líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio a un servidor, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente, el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. Es un formulario matemática para la optimización de los sistemas que interactúan dos procesos, normalmente aleatorios, un proceso de llegada del cliente, un proceso de servicio a los clientes, en los que existen fenómenos de acumulación de clientes en espera de servicio y donde existen reglas definidas, prioridades para la prestación de servicio. En cuanto nos referimos a los modelos de información, se forma nivel de desequilibrio temporal entre la demanda de servicio y la capacidad del sistema para suministrarlo. En las formaciones de cola se hablan de clientes, tales como máquinas diseñadas para la espera de ser rehabilitadas. Los clientes pueden esperar en colas debido a los medios existentes sean inadecuados para satisfacer la demanda de servicio. En este caso, la cola tiende a ser explosiva, es decir, a ser cada vez más larga y mediante que transcurre el tiempo. Bien, ahora los elementos existenciales de los modelos de cola son los siguientes: fuente de entrada de población potencial, cliente, disciplina de la cola, mecanismo de servicio, cola y el sistema de la cola. Cuando nos referimos a la cola en aplicaciones de telefonía, normalmente los sistemas de desbordamiento hacen uso a las rutas alternativas e incluso estos sistemas tienen una capacidad de carga finita o máxima de tráfico. Sin embargo, el uso de las colas permite que los sistemas esperen por las peticiones de sus clientes hasta los recursos libres estén disponibles. Esto significa que si los niveles de intensidad del tráfico exceden la capacidad disponible, las llamadas de los clientes se perderían. La disciplina de las colas determina la manera de cómo manejar las llamadas de los clientes, define la manera de que les servirán la orden de los cuales se sirve y de manera en que los recursos se dividen entre los clientes.
Esta es toda mi explicación acerca de la unidad 3 de transmisión de datos. Espero que les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias.